¿Qué tal? Buenos días. Todo lo que se acuerde con Marruecos concierne especialmente a Canarias. Por eso estamos muy atentos a la reunión que mantuvieron ayer, casi sin previo aviso, el presidente del gobierno estatal y el rey de Marruecos. El trasfondo, según Pedro Sánchez, es excelente, pero no podemos evitar preguntarnos cuál de los dos países está sacando más beneficio de esa relación aparentemente tan buena. España y Marruecos creo que hemos establecido una cooperación que yo calificaría de ejemplar, con inversiones públicas previstas de unos 45.000 millones de euros hasta el año 2050. No son solo inversiones, es también el giro que dio nuestro país en su política sobre el Sáhara y que ayer reiteró en presencia del rey alauita, concesiones tras una etapa de desencuentro por la atención sanitaria al máximo dirigente del Frente Polisario y las posteriores crisis migratorias desde este país. Sobre este asunto, Sánchez cree que el país vecino cumple plenamente con sus compromisos, aunque la segunda nacionalidad de migrantes que llegan a España es la marroquí. Nada, sin embargo, sobre las aduanas de Ceuta y Melilla que Marruecos se comprometió a abrir hace casi 2 años. Y antes de analizar la visita de Sánchez a Rabat, comenzamos con la crónica de la guerra en Gaza, que no se va a resolver con la creación de 2 estados, al menos si esto depende de Israel. Su Parlamento ha rechazado por amplia mayoría que se reconozca el Estado palestino. De los 120 diputados que componen la Cámara, 99 han votado a favor de la resolución de Benjamín Netanyahu contra ese posible Estado. Solo 9 en contra. El primer ministro ha celebrado la victoria diciendo que de concederse un Estado a los palestinos estaría en peligro el Estado de Israel. La votación ha ensombrecido el intento de Estados Unidos y los países árabes de reconocer un Estado palestino independiente. Mientras en Eliad, la ciudad más al sur de Israel, en el Mar Rojo, las sirenas han vuelto a sonar. En ese enclave, el ejército hebreo dice haber interceptado varios cohetes y misiles disparados contra esa ciudad. En el pasado, hasta aquí llegaron misiles disparados por los hutíes de Yemen. Bueno, y este es el paso de Rafah, visto desde territorio egipcio, donde se concentran cientos de camiones alineados a la espera de que les permitan acceder al interior de la franja. La entrada de ayuda humanitaria es parte de un acuerdo puntual al que habrían llegado Israel y Hamás hace unas semanas. Un grupo de israelíes ha intentado bloquear el paso ya a estos vehículos. Al otro lado de la frontera, Gaza trata de recuperarse de los últimos bombardeos del ejército hebreo sobre varios de sus hospitales. En este vídeo difundido por la Medialuna Roja se muestran las secuelas de esos ataques en el centro hospitalario de Al-Amal, en Khan Yunis. El sanitario que graba las imágenes trata de sortear el humo y las llamas para abrirse paso en el interior del edificio, reducido prácticamente a escombros. Lo cierto es que en la franja la situación es cada vez más insostenible. Estas son imágenes del campamento de Rafah, donde miles de desplazados luchan por conseguir alimentos y agua potable. Estos hombres, mujeres y niños tratan de hacerse con un poco de agua desde hace días, haciendo largas colas junto a la playa, sosteniendo bidones y botellas de agua vacías. La falta de agua y alimentos está provocando también la propagación de enfermedades en este enclave. Pero este conflicto ya saben que ha generalizado la violencia también en otros territorios, especialmente en la otra zona palestina, Cisjordania. Hoy mismo 3 palestinos han tiroteado a los coches que pasaban cerca de un puesto de control israelí en la zona ocupada cerca de Jerusalén. Una persona ha muerto, otras 5 han resultado heridas, 2 mujeres resultaron gravemente afectadas. Una muestra más de la alta tensión existente en Cisjordania por la guerra de Israel en Gaza. Otro de los frentes de esta guerra es Siria. Su gobierno denuncia la muerte de 2 civiles en Damasco, atribuye su autoría a Israel. Según el Ministerio de Defensa sirio, los misiles fueron disparados desde los altos del Golán, ocupados por Israel, alcanzando un edificio residencial. Bueno, cambiamos de guerra. El ejército ucraniano está teniendo serias dificultades para mantener las líneas del frente tras su retirada de la localidad de Avdiivka. Kiev asegura que el ejército ruso sigue atacando el oeste de esta localidad. La falta de munición está siendo determinante para este retroceso.
La tecnología está siendo fundamental en este conflicto. En Ucrania los soldados controlan los movimientos del ejército ruso a través de drones. Aseguran que Rusia, lejos de parar el fuego en Avdiivka, la última ciudad conquistada, han continuado bombardeando el oeste de esta localidad. Parece que todo se ha calmado, pero aún así ellos continúan intentando conquistarlas. Tokarin se está moviendo hacia esta aldea. Creo que ahora se están tomando un pequeño descanso para reunir sus fuerzas para continuar atacándonos. ¿Qué pasará más adelante? No sé. Aquí estoy viviendo el día a día, lo intento, no sé lo que viene, seguiremos trabajando. Ese es nuestro deber, dice el piloto de drones de la Brigada 47. Además, los soldados esperan una nueva ofensiva rusa en el sur. La situación es muy tensa ahora. El enemigo está atacando. Desde hace 2 días cesaron los ataques. Antes de eso hubo asaltos con equipos pesados con grandes cantidades de vehículos blindados. Esperamos pronto otra ola de grandes ataques, además con equipo pesado y con gran cantidad de infantería, dice este soldado. Ellos acumulan reservas, vemos que por el camino se mueven en columnas, traen municiones, etc. También se produjeron asaltos, los destruimos con éxito. Ellos pensaron en tomar Robotyne, pero fallaron, apunta este otro. Ucrania además asegura haber derribado un avión militar ruso. El Kremlin niega este suceso, aseguran haber esquivado hasta 6 ataques lanzados por Kiev. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, inspecciona el interior de un bombardero con capacidad nuclear. El diario El País publica hoy que los servicios de inteligencia españoles están seguros de que detrás de la muerte de este hombre, el capitán ruso que desertó con su helicóptero el pasado agosto de la guerra de Ucrania, fue asesinado por orden del Kremlin, por orden del gobierno ruso. Esto es lo que se plantea por parte del periódico, por más que públicamente las autoridades españolas han mostrado su cautela sobre la investigación de la muerte de este joven en Alicante, en la localidad de Villajoyosa. Recuerden que su cuerpo fue encontrado con 5 balazos y presumiblemente obra de sicarios. Las sospechas inmediatamente se han centrado en el gobierno ruso. Y ayer conocimos a una madre residente en Tenerife que ha perdido a su hijo en esta guerra en Ucrania. Maximiliano Camino falleció en la región de Donetsk y su cuerpo se encuentra supuestamente en una trinchera del frente desde hace casi una semana. Ella pide ayuda a las autoridades para repatriarlo. Maximiliano quedó a 15 pasos de la trinchera y 250 metros de los rusos. Una zona muy conflictiva esta semana donde perdieron muchas vidas. Lo que quiero es, la ayuda es de poder rescatar ese cuerpo. Hay acuerdo entre ambos países que dejarán los rusos retirar los muertos, no lo sé. Se están violando los derechos humanos. Es una angustia saber que los rusos puedan agarrar y decir vamos a quemar todos los cadáveres. Bueno, los agricultores polacos siguen bloqueando los cruces fronterizos con Ucrania en una nueva jornada de protestas contra la importación de alimentos de aquel país y las políticas medioambientales de la Unión Europea. Varsovia se queja de competencia desleal. Los agricultores polacos piden menos burocracia vinculada a la política agrícola común de la Unión Europea y una flexibilización de las normas ambientales. Apenas se anunció 2 días antes la visita oficial del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a Marruecos, donde esta vez sí ha sido recibido por el rey Mohamed VI con la gestión migratoria como asunto central. El rey de Marruecos recibe al presidente español con la guerra en Gaza a flor de piel de toda la población árabe en Oriente Próximo. Pedro Sánchez reafirmó en Rabat la posición de España ante una nueva catástrofe humanitaria en Palestina. Es, a nuestro juicio, imperativo alcanzar un alto el fuego permanente. Tenemos que avanzar sin pausa para poder implementar de una vez por todas la solución de los 2 estados y que, por tanto, Occidente reconozca al Estado palestino. Una posición que Marruecos considera valiente. Sánchez destacó el excelente estado de las relaciones bilaterales, también en el ámbito migratorio.
esos programas de migración circular los pretendemos reforzar, los pretendemos continuar con ellos, porque esa es la mejor manera de compartir prosperidad y también de decirle a la gente joven que no caiga en esas redes de tráfico irregular. Aún no hay fecha para la reapertura de aduanas en Ceuta y Melilla. Pronto va a haber una reunión entre ambos gobiernos ya para clarificar cuál va a ser la normativa de aduanas y espero que pronto podamos ya tener avances significativos. Sánchez señaló la celebración conjunta del Mundial de Fútbol en 2030 como una oportunidad para aumentar un intercambio comercial con Marruecos que supera ya los 20.000 millones al año. Bueno, vamos a tratar de analizar esta visita. Nos vamos hasta Senegal, donde está nuestro colaborador Pepe Naranjo. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, lo primero que llama la atención es la poca antelación con la que se avisó de esta visita. De hecho, Sánchez debía estar ayer en Río de Janeiro. ¿Esto es señal de que quien decide la reunión es el rey marroquí? Bueno, desde el encuentro de alto nivel del año pasado entre España y Marruecos, Mohamed VI y Pedro Sánchez, que pudieron hablar por teléfono entonces, acordaron tener una reunión a la mayor brevedad posible. Es verdad que luego vinieron las elecciones en España, como sabemos, con los problemas que hubo para la investidura de Pedro Sánchez en un primer momento. Digamos que todo eso fue retrasando este encuentro, pero sí da la sensación de que es Mohamed VI, digamos, quien dio el paso adelante de tratar de celebrar esta reunión pues lo más rápido posible. Mohamed VI pasa mucho tiempo fuera de Marruecos, ha estado en Seychelles, en Gabón, etcétera, y cuando, digamos, ha considerado oportuno, antes del mes de Ramadán, que empieza el 11 de marzo, pues ha considerado tener esta reunión con Pedro Sánchez. El hecho de que esté allí, la última visita de Pedro Sánchez no acudió, bueno, pues es señal de distensión, por lo menos, ¿no? Sí. Yo creo que España y Marruecos viven en este momento una especie de luna de miel, ¿no? De unas relaciones excelentes. Lo citaba en la crónica, ¿no? El Mundial Conjunto de Fútbol, que se celebrará en 2030, colaboran en control migratorio, hay anunciadas inversiones millonarias. Parece que las relaciones en este momento van bien, ¿no? Claro, lo que pasa es que efectivamente se han anunciado inversiones millonarias, se ha reiterado el cambio radical en la postura de España sobre el Sáhara, pero ¿qué contrapartidas obtiene nuestro país a cambio? Bueno, hay importantes inversiones previstas y empresas españolas, grandes empresas españolas, podrían jugar un papel importante, ¿no? en el desarrollo de infraestructura. Pues se habla de la mega desaladora de Casablanca, que está Acciona metida en el proyecto. Marruecos está desarrollando su red ferroviaria, también hay empresas españolas interesadas en participar. Y luego, pues esa colaboración de Marruecos en la reapertura de la aduana de Melilla y en la creación de una aduana en Ceuta, el control migratorio. Digamos que todo eso nos habla de que España podría, digamos, salir beneficiada de esa colaboración con Marruecos, ¿no? Oye, dentro de esos proyectos, de esas infraestructuras, hay otro que me llama la atención, el gasoducto africano-atlántico Nigeria-Marruecos. ¿Cómo puede afectar esto a nuestro país, e incluso a Canarias, si es que de alguna manera nos toca? Bueno, España en los últimos años ha tenido, no diría una dependencia, pero sí que el gas de Argelia, procedente de Argelia, ha sido importante para el consumo energético español. Ya sabemos que las relaciones con Argelia han vivido un deterioro en los últimos años, sobre todo tras el cambio de postura español o de Pedro Sánchez respecto al Sáhara, y el hecho de que el gas nigeriano, que es un gran productor, pueda llegar hasta Marruecos y de ahí entrar en España y en la Unión Europea, pues para España es importante, ¿no? Es una vía, una fuente alternativa para ese consumo energético. Aquí a lo que hay que estar muy atentos es que el proyecto de gasoducto que se va a empezar a construir este mismo año o el año que viene es a través de la costa y pasa por los territorios ocupados del Sáhara Occidental, lo cual va a ser probablemente una fuente también de problemas, ¿no? Así que veremos cómo evoluciona ese proyecto porque va a ser muy interesante. Bueno, pues estaremos atentos ahí, pero nos fijamos también en la actualidad en el país donde te encuentras, Pepe, en Senegal, porque la cuestión se está liando un poco más. El Tribunal Constitucional ha dicho que el aplazamiento de las elecciones es ilegal y que se tienen que celebrar inmediatamente las próximas. ¿Cómo de inmediato? Bueno, el Tribunal Constitucional le ha enmendado la plana al presidente Macky Sall. Le ha dicho, oiga, usted no puede posponer las elecciones hasta diciembre y su mandato expira el 2 de abril. Digamos que el mandato del Constitucional se tienen que celebrar elecciones antes de que expire su mandato, que es el 2 de abril. Así que todo el mundo está aquí a la espera en Senegal
de que las elecciones se convoquen antes del 2 de abril, con lo cual en el mes de marzo, y que bueno, la gente tiene muchas ganas de votar. Esta noche está previsto que Macky Sall haga unas entrevistas en los medios públicos senegaleses en directo y todo el mundo espera que se fije ya una fecha, porque la gente tiene muchas ganas de ir a las urnas. Hombre, si es el 2 de abril, tienen que convocarlas ya, porque si no, no les da tiempo. No sé cómo serán los plazos allí, pero si es como aquí, las 2 semanas de campaña electoral, la convocatoria oficial, etcétera, no les da tiempo apenas, ¿eh? Muy ajustados están los plazos, porque efectivamente tiene que ser 2 semanas de campaña, con la complicación añadida de que si no hay ningún candidato que supere el 50%, habría que ir a una segunda vuelta. O sea que los plazos están ya muy ajustados. La gente está especulando con la posibilidad de que sean el 10 de marzo las elecciones o como muy tarde el 17. Pero ahora mismo todo es posible, incluso que sean después del 2 de abril. El Constitucional ha dicho que tienen que ser antes, pero estoy seguro de que desde la mayoría presidencial Macky Sall está también viendo qué posibilidades tiene de retrasarlas un poco más. ¿Ha servido por lo menos para tranquilizar la situación en la calle, esta decisión del Tribunal Constitucional, Pepe? La gente está muy con la mosca detrás de la oreja, porque es verdad que Macky Sall ha aceptado, como no le quedaba más remedio, ha aceptado la decisión del Constitucional, pero vemos que van pasando los días. Esto fue la decisión del Constitucional, fue hace una semana, y todavía no se ha fijado una fecha. La gente está un poco con la mosca detrás de la oreja y están convocadas nuevas protestas para este fin de semana. O sea que va a continuar la presión en previsión de que se convoque, de que se haga esa convocatoria. Esta noche estaremos atentos a lo que se diga en esa entrevista del presidente senegalés. Pepe, gracias, buenos días. Un abrazo, gracias a ti. Un saludo. Bueno, hoy cerca de las 2 de la mañana ha llegado una patera al Hierro con 83 personas a bordo. Ninguna ha tenido que ser trasladada a centros de salud. Muy diferente es la manera en que hemos visto llegar en Italia a algunos migrantes. Este país ha arrestado a 12 presuntos traficantes de personas después de haber trasladado a 73 personas desde Túnez a Europa. La peculiaridad es que los llevaban en lanchas rápidas con destino a Marsala, en la isla de Sicilia. Los detenidos son expertos navegantes que organizaban grupos de hasta 20 personas que pagaban unos 6.000 euros cada uno por los trayectos. En lo que va de año, más de 4.000 migrantes han desembarcado en la costa italiana. Uno de los barcos de rescate que actúa en Italia es español. Su capitán ha denunciado que los puertos que le asignan para desembarcar a las personas a las que ayudan en alta mar están muy lejos de la zona de rescate. A veces tardan hasta 4 días en llegar y dicen esto supone un doble impacto humanitario. Acaban de desembarcar ahora mismo en el muelle de Ortona, en el mar Adriático, a 43 personas que rescataron en alta mar. Sí, al puerto de Ortona ha sido de más de 700 millas. Aproximadamente lo que equivale a 1.200 kilómetros y unos 4 días y medio de navegación desde el punto donde se realizó el rescate. Es por eso que desde SMH nos sentimos obligadas a seguir denunciando esta asignación de puertos lejanos, que tiene un doble impacto que es humanitariamente inaceptable. Bueno, se ha conocido esta misma mañana la sentencia por la que Dani Alves, el exfutbolista del Barcelona, ha sido condenado a 4 años y medio de cárcel por violar a una joven en aquella ciudad. El tribunal ha considerado que ha quedado acreditado que la víctima no consintió estas relaciones y que existen elementos de prueba suficientes para dar por probada la agresión. Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre de 2022 en el baño de un reservado de una discoteca en Barcelona. Los abogados de la víctima se han mostrado satisfechos. Es una condena que reconoce lo que hemos sabido siempre, la verdad de la víctima y el sufrimiento que ha habido, con lo cual en ese aspecto debemos estar satisfechos y contentos por ella y por todas. En Venezuela, más de una docena de personas han muerto tras el derrumbe de una mina de oro en el estado de Bolívar, en el sur del país. Hay al menos 11 desaparecidos. Nos da los detalles Henderson Pérez. Así es, gracias por el contacto. Extraoficialmente se pudo conocer que al menos 70 personas tapiadas fue el saldo tras el derrumbe de una mina al sur de Venezuela. Sin embargo, las autoridades regionales solo han confirmado la muerte de 2 mineros y 2 heridos. Hubo un accidente donde quedaron tapiados un grupo de compañeros que trabajan en la minería, en la mina llamada La Bulla Loca. Hasta hoy tenemos un balance de 14 muertos, ya confirmados que lo tenemos aquí en La Paragua, 11 heridos y estamos en las labores de rescate. Llegar a este lugar son aproximadamente 3 horas fluvial.
que se encuentra en la capital del estado Bolívar, uno de los más grandes y que se encuentra en la frontera de Venezuela con Brasil. En videos difundidos por las redes sociales se pueden ver cómo los mineros son atendidos en las vías de la zona por otros compañeros. Desde el sur de Venezuela para la Alianza Informativa Latinoamericana, Enderson Pérez. Los expertos recomiendan incluir en nuestra dieta el consumo de frutas y hortalizas, al menos 400 gramos al día, lo que equivale a 5 porciones. Pero les planteo a ustedes que nos están viendo si cumplimos con esa recomendación. Muchos nos tememos que la mayoría no, pero hoy vamos a saber más datos sobre nuestra dieta en un informe que se hace público a esta hora en Madrid. En un momento. Once y 29 minutos de la mañana, una noticia de última hora, noticia política. Iñigo Urkullu, el presidente vasco, va a anunciar esta tarde las elecciones en su región, en su comunidad autónoma, que es probable que sean el 21 de marzo. Se lo confirmaremos en cuanto lo sepamos, aunque el anuncio está previsto, como decimos, para esta tarde. Y vamos a hablar de la alerta ante los porcentajes de obesidad y sobrepeso infantil en España. Nuestro país está entre los de mayor índice dentro de la Unión Europea. Así que se pone hincapié en los buenos hábitos alimenticios como base fundamental para cuidar nuestra salud. Si se empieza desde una edad temprana, llevar una dieta saludable de mayores, pues va a ser mucho más sencillo y mayores van a ser los beneficios. Para ello, el consumo de frutas y hortalizas es imprescindible, como se han encargado de recalcar hoy en Madrid responsables de nutrición y salud. Uno de ellos es Sergio Cáceres, gerente y director de marketing y comunicación de Plátano de Canarias. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, consumo de frutas y hortalizas al menos 400 gramos al día o 5 porciones al día. Según los estudios que tienen ustedes, que han presentado ustedes, ¿cumplimos? Bueno, pues suspendemos. La verdad que no somos muy optimistas. Hemos presentado una actualización de un estudio de tendencias de consumo de frutas y hortalizas en toda España, con el ánimo de saber, bueno, pues nivel de concienciación y también de práctica efectiva que tienen los hogares, sobre todo los hogares con hijos o con niños menores de 12 años, respecto de frutas y hortalizas. Y la verdad que tan solo, bueno, en el caso de Canarias concretamente, tan solo un 22% de esos hogares consideran relevante e importante llevar una dieta equilibrada y solamente un 9,5% lo pone en práctica de manera habitual y diaria. Con lo cual, bueno, si eso lo contrastamos con los niveles altos de obesidad y sobrepeso que tenemos en nuestra región, la verdad que bueno, nos deja un largo camino por recorrer aún. Me llama la atención, después de todo lo que le hemos hablado, el hecho de que solo un 20% piense que llevar una dieta equilibrada es beneficioso para la salud. Bueno, no es tanto que no consideren lo contrario, pero que no lo consideran de importancia o relevante, o que tengan que practicar o que realmente sea determinante para llevar para cuidar de su salud y de la de los pequeños, ¿no? Creo que pensábamos realmente que a nivel de concienciación y de sensibilización respecto al consumo de frutas y hortalizas estábamos mucho mejor, pero es que significativamente con la media nacional, que viene a ser en torno a un 32%, tampoco es muy elevada, pero la verdad que destaca en Canarias ese bajo nivel y también destaca sobre todo respecto a la media nacional la baja práctica, ¿no? Porque en media nacional estamos en torno al 32-35% también, mientras que en Canarias apenas llega al 10%, ¿no? Y eso, bueno, como decía, desde el punto de vista de productores de frutas, pues también tenemos que contribuir, no solamente saber cómo está la situación, sino bueno, pues seguir promocionando y comunicando los beneficios inmediatos y a futuro que tiene el consumo de frutas y hortalizas y realmente bueno, pues llamar a la población a que se anime a hacerlo porque cuida de sí misma y de su vida, ¿no? Porque está muy rica además, Sergio. Nosotros además tenemos la suerte en Canarias de tener frutas y hortalizas de calidad. ¿Dónde está el problema entonces? ¿Quizá en el precio?
Bueno, hay varios. Hemos visto también lo que los hogares consideran que son los frenos al consumo. Ha habido es un estudio evolutivo. El precio, en el contexto de inflación que tenemos, pues ha aparecido como el primer punto, pero también si digamos que lo aislamos del momento y del contexto actual y vemos la trayectoria, no es tan importante como, por ejemplo, la conveniencia, ¿no? El hecho de se tiene la noción de que la fruta pues cuesta pelarla, consumirla, no es fácil de transportar, la vida útil que tiene, pues un producto fresco, sin conservantes, sin muchos aditivos, que hacen que tengas que comerlo en un plazo relativamente corto, y eso también perjudica. Hay muchos elementos o productos de sustitución, se consideran que son sustitutivos de las frutas, pues los lácteos, los snacks, las barritas energéticas, en algún caso incluso pues se sustituye por dulce o bollería por esa conveniencia. Es decir, elementos que también pues hacen que haya una cierta confusión respecto a lo que es bueno o malo o qué significa llevar una dieta equilibrada, porque en muchos casos es que se considera que esa sustitución de manera consciente es positiva, cuando que realmente no lo es. Sergio, ¿y cómo vienen las generaciones futuras? ¿Los más niños, los más pequeños, se están acostumbrando a introducir la fruta en su dieta o todavía no? Bueno, pues ahí también tenemos un largo recorrido. Como decía, hemos hecho el foco en los más pequeños, en los jóvenes. Desde Plátano de Canarias estamos también apostando por la cantera y por ver esa visión de medio y largo plazo. Y es los jóvenes precisamente donde más cuesta esa concienciación, ¿no? Estamos hablando de media nacional, tan solamente el 20% de los jóvenes considera importante la alimentación equilibrada y saludable, y después la puesta en práctica pues baja a niveles del 17, del 16%. Realmente no llega a ser hasta edades de 40, 45 años, cuando somos más conscientes de la importancia de la alimentación y mejoramos en la práctica. Por tanto, podemos verlo también como una oportunidad. A poco que los jóvenes y hasta los 35 años sean más conscientes de la importancia de la consumir fruta y se animen a hacerlo, pues remontaremos unos datos que son bastante negativos. Es decir, tengamos en cuenta que en los últimos 10 años el consumo de fruta en España ha pasado se ha reducido en más de un 20% en volumen. Es decir, en los hogares españoles. Y eso es una caída continuada en el tiempo que nos lleva a una situación muy complicada, y en el contexto actual que tenemos de la agricultura y de la producción, evidentemente, pues se consumen menos productos frescos, menos frutas y hortalizas, y eso también nos afecta. Pues no, hay que ir justo a lo contrario y adelantar esa edad. Es verdad que muchos empezamos a cuidarnos a partir de cierta edad, pues esa edad hay que adelantarla lo máximo posible. Sergio, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ya sabemos lo importante que son las redes sociales para los jóvenes, pero no solo para interactuar entre ellos, también para tener, por ejemplo, una buena dieta. Ahora un reciente estudio desvela que los chicos y chicas que aprenden a cocinar con las apps y las plataformas de Internet aumentan cada vez más. ¿Dónde aprenden a cocinar los jóvenes? Pues la respuesta ya se presuponía, sí, en Internet. Lo confirma una reciente encuesta que desvela que el 44% de los chicos y chicas usan las nuevas tecnologías para meterse de lleno en los fogones. Uso Instagram para aprender a cocinar y para ver recetas y para poder aprender un poco. Sobre todo Instagram y a veces también TikTok. Pero atención padres, madres, abuelos y abuelas, el 20% también está pendiente de las recetas familiares. Sí, sobre todo redes sociales, y mi madre cocina muy bien y desde siempre me ha gustado cocinar. Aplicaciones para comparar diferentes alimentos, para ordenar la nevera o incluso pues para controlar el sueño. Sabemos también que el 44% de los jóvenes aprende a cocinar a través de las redes sociales. Los jóvenes lo tienen claro, las redes sociales son su guía en la cocina y también tienen claras sus preferencias. Usan más el horno y la freidora de aire, cocinan a la plancha y apuestan, o eso dicen, por la comida saludable. Uso mucho o la freidora de aire o la plancha. Que los jóvenes están mucho más comprometidos con estos hábitos nutricionales y de cocina. Y los nutricionistas se han convertido en auténticos gurús en las redes sociales, más incluso que los propios chefs. El 36% reconoce que sigue a alguno de ellos, aunque es cierto que solo el 2% acude a su consulta para llevar una dieta verdaderamente equilibrada. Bueno, y hablamos también del caso Koldo, que investiga al hombre de máxima confianza del exministro José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre.
y que podría ascender a más de 50 millones de euros logrados por la venta de mascarillas en pleno periodo de pandemia. La Audiencia Nacional interroga hoy al que supone líder de esa trama, que se habría beneficiado de comisiones millonarias por la venta de mascarillas y otros artículos sanitarios a varias instituciones públicas, entre ellas el Gobierno de Canarias cuando estaba presidido por Ángel Víctor Torres. Tanto Koldo García como su socio, Víctor de Aldama, han declarado hoy en la Audiencia Nacional, han quedado en libertad con medidas cautelares después de que la Fiscalía no haya solicitado su ingreso en prisión. El ex asesor del que fuera ministro de Transportes durante la pandemia habría realizado supuestamente tareas de intermediación entre empresas y administraciones, cobrando comisiones irregulares millonarias por ello. Entre las administraciones perjudicadas estarían los ministerios de Transporte y de Interior, además de las comunidades autónomas de Canarias y de Baleares. El ministro de Política Territorial, expresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha manifestado su disposición a aclarar cualquier cuestión sobre esta compraventa. Que la justicia haga su trabajo y que llegue hasta las últimas consecuencias. Y colaboración, como hemos hecho siempre, como he hecho siempre con la justicia. Y si finalmente ha habido alguien que se haya lucrado de manera irregular o alguien sabía que alguien se estaba lucrando de manera irregular, que caiga todo el peso de la ley sobre esas personas. Y las reacciones políticas, como imaginarán, se van sucediendo a medida que se conocen detalles de la investigación. Es gravísimo. El modus operandi indica que presuntamente son formas corruptas y por tanto quedamos a resultas del conocimiento de todos los hechos, pero lo que estamos conociendo es muy grave. Vergüenza, ¿no?, de que personas en los momentos más difíciles de la pandemia pudieran hacer negocio con este tipo de cuestiones y que, en fin, la justicia investigue hasta las últimas consecuencias. Debe dar explicaciones Pedro Sánchez de por qué cesó a el ministro Ábalos y debe además explicar por qué, sabiendo lo que seguro que ya sabían en aquel momento y la causa de su cese, no denunció todo esto donde hay que denunciar lo que es corrupción. Vamos ahora hasta México, donde aumenta el número de personas que pide ayuda por consumo de fentanilo, especialmente en la frontera con Estados Unidos. Allí preocupa que esta droga se convierta en la nueva metanfetamina, que ya es un problema de salud pública. Las ONGs reclaman más medios para abordar el consumo de este opioide. Crece el número de personas que pide ayuda por consumo de fentanilo en México. En 2022 se registraron más de 300 casos, pero las ONGs denuncian que faltan datos. Las últimas estadísticas de fallecimientos relacionados con esta droga son de 2021. Y eso pone en mayor riesgo a los usuarios porque siguen invisibilizados. No se reconoce por parte del gobierno la utilidad que tiene la naloxona como un medicamento para revertir sobredosis por opioides, y eso pone en condiciones mucho más vulnerables a los usuarios de drogas. Siempre es como más estigmatizado, criminalizado. El consumo de fentanilo en México de momento se concentra en puntos fronterizos como Tijuana, Nogales o Ciudad Juárez. Su destino final es Estados Unidos. La epidemia de fentanilo es una epidemia importada. Consciente y ubicado. Pero preocupa que pase lo mismo que con la metanfetamina, que ya es un problema de salud pública en México. Si pasa por aquí, algo se tiene que quedar aquí. Y si se queda en las calles, afecta a las personas en situación de mayor precariedad. Es un problema serio de salud que México tiene que poner cartas en el asunto y hacer una prospectiva. Hay que considerar por qué empezaron las crisis de opioides en otros países y todo lo que eso tuvo que ver con el uso de medicamentos para el dolor. De momento el fentanilo pasa por México mezclado. Un estudio de 2022 reveló que la mitad de las muestras de cocaína y MDMA estaban adulteradas con el opioide. 2 personas han muerto en este inusual accidente que les vamos a mostrar. Un barco que choca contra un puente. Ha ocurrido en Guangzhou, en China. El choque destrozó el puente, hizo caer al mar 4 vehículos que pasaban justo en ese momento por encima. Entre ellos una guagua, aunque sin pasajeros, también una motocicleta. Varios equipos de emergencia acudieron al rescate de estas personas, aunque, como decimos, no pudieron hacer nada por 2 de ellas. El puente quedó totalmente inutilizado, como pueden observar. Bueno, y aquí ven el angustioso rescate de un caballo al que a punto estuvo de tragarse un sumidero. Ha ocurrido en Los Ángeles, en Estados Unidos. Los bomberos aún no saben cómo pudo ocurrir. Creen que las fuertes lluvias de las horas precedentes fueron la causa. El caballo de más de 500 kilos, llamado Lucky por cierto,
tuvo como su propio nombre Suerte y fue rescatado al final sin sufrir daños. Investigadores de la Universidad de California han descubierto que los grandes simios también se gastan bromas, vaya, que tienen su propio sentido del humor. Han identificado hasta 18 comportamientos de burla en 4 tipos de especies. La sorpresa y el juego están presentes, ya lo ven también en ellos. Puede que este simio solo quiera molestar al otro, pero no, está expresando su humor y buscando la reacción del otro. Cuando estaba codificando estos vídeos me fascinó especialmente la respuesta, apunta la doctora Isabel Laumer. Fue realmente interesante que no solo hicieran la acción, las burlas, sino que realmente buscaran la reacción. Miran hacia la cara del objetivo, dice Isabel. Al igual que el comportamiento bromista de los humanos, las burlas de los simios son provocativas, persistentes e incluyen elementos de sorpresa y juego. Un acto de burla podría ser, por ejemplo, que se acerquen sigilosamente detrás del objetivo, lo sorprenda, por ejemplo, golpeándolo o empujándolo. Luego, por ejemplo, se tirará del cabello o agitará un objeto frente a su cara, apunta Isabel. Esta es la primera investigación que estudia las burlas juguetonas. Tiene algunas similitudes con las burlas de los bebés humanos, asegura. Es probable que los requisitos previos para el humor evolucionaran en el linaje humano hace al menos 13 millones de años. Bueno, y una aclaración. Antes les decíamos que el Lehendakari iba a convocar elecciones que se creía que iban a ser las elecciones vascas, del País Vasco, el 21 de marzo. En realidad estábamos hablando del 21 de abril, la fecha que se está barajando para esas elecciones. El 21 de marzo no daría tiempo, obviamente, para celebrarlas. 21 de abril, por lo tanto. Bueno, saludamos a nuestros compañeros de Ponte al Día. Wendy, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo va esa mañana? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. En tan solo unos minutos comenzamos Ponte al Día aquí en Televisión Canaria y hoy vamos a hablar de sequía, un serio problema al que se enfrenta el archipiélago. Falta de precipitaciones, un campo que está totalmente seco, incluso también restricciones en el consumo. Tenerife estudia ya cómo declarar esa emergencia hídrica como han hecho otras islas. Vamos a hablar ampliamente de este asunto, pero también vamos a poner sobre la mesa las repercusiones de cara al futuro. Hoy además también vamos a abordar las reclamaciones del sector de la pesca en Canarias. Concretamente vamos a escuchar a los pescadores que se dedican al atún, y es que continúan reclamando mejoras en las cuotas de captura de los túnidos, que desde el año pasado son 537 toneladas, y hoy les daremos voz y abordaremos este asunto. Vamos a escuchar el lamento, la desesperación de una madre. Es Jacqueline, la madre de Maximiliano, el soldado que perdió la vida en ese ataque de drones ruso en Ucrania. Pide ayuda para repatriar el cuerpo de su hijo, darle sepultura aquí en Canarias, en Tenerife, en Santa Úrsula, donde residen desde hace más de 20 años. Nos lo va a contar ella misma. Y hoy vamos a poner sobre la mesa un término que quizás ustedes en casa se pueden identificar. Se trata de la cibercondria. ¿Qué significa esto? Pues es el trastorno que nos hace tener ansiedad por nuestro estado de salud. ¿Y qué hacemos? Pues ir a internet a buscar información médica y con la misma autodiagnosticarnos. Vamos a abordar este asunto porque entraña sus riesgos. Estos son algunos de los ingredientes de nuestro menú de hoy en Ponte al Día. Así que pasamos lista, nada, en tan solo unos minutitos a las 12 con todos ustedes. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Hablamos también de la sequía que azota a Colombia y que ha obligado a articular medidas de carácter humanitario en diferentes puntos del país. El fenómeno de la Niña deja ya a casi 200 municipios sin agua. La policía ha empezado a distribuir agua casa por casa. Casi 200 municipios están en alerta por falta de agua en Colombia. El fenómeno del Niño pone en riesgo su desabastecimiento debido a la temporada seca y la reducción de las lluvias. Un carro tanques, la gobernación y también la empresa encargada de los servicios públicos está llevando agua hasta las diferentes poblaciones afectadas por el fenómeno del Niño en el sur del departamento del Atlántico. Anteriormente era para dispersar la multitud cuando se presentaban disturbios y desórdenes, pero esta vez lo hacemos con un fin de corazón específico, que es llevarle a nuestra ciudadanía lo que más están anhelando en este momento, el líquido, agua potable. Y llevó esa información que tuviera pendiente, que venía la Policía Nacional a regalar agua para la comunidad. Ayuda humanitaria indispensable que se mantendrá hasta que vuelvan las ansiadas lluvias. Por lo menos yo, como no tengo los 5.000 pesos para comprar un poquito de agua, no tenía ni un poquito de agua. Tenía que estar pidiendo en las otras vecinos. Se trata de acercamiento a la comunidad, trabajo en equipo, comunidad, policía, siempre juntos. Pero la sequía pone también en alerta a la población por el incremento de incendios forestales, la proliferación de epidemias y la alteración de ecosistemas estratégicos.
Y en el otro extremo del mundo, en China, están sufriendo los efectos del frío y de las fuertes nevadas. En algunos puntos del país están en alerta roja por lluvia, nieve y bajas temperaturas. Las autoridades han cerrado 200 tramos de carretera por el mal tiempo, que también ha interrumpido las comunicaciones aéreas y el transporte ferroviario. Un centenar de trenes ha sufrido retraso que está afectando a miles de pasajeros en el país. Más consecuencias del cambio climático. En Australia, la falta de lluvias ha provocado por primera vez el retraso de la migración del cangrejo rojo, que es una especie protegida, una migración que se está produciendo ahora, cuando en realidad suele iniciarse en octubre. Cada año, al inicio de las lluvias, se produce esta imagen en la isla de Navidad, en Australia. Es la migración del cangrejo rojo, en la que estas especies comienzan su viaje desde el interior de la isla hasta el mar para su apareamiento. Pero este año la falta de lluvias ha causado un retraso histórico de 2 meses en la migración. The last 6 to 9 months of 2023 was exceptionally dry. Los últimos 6 o 9 meses de 2023 fueron excepcionalmente secos, tan secos que como los cangrejos normalmente migran en octubre y noviembre y no llovió, ellos no migraron, dice este experto. Por primera vez, asegura, los cangrejos desovaron en febrero. Con una población de más de 100 millones, esta especie es exclusiva de la isla y está protegida por la ley australiana. Tras el apareamiento, los cangrejos machos regresan primero a la selva y las hembras se quedan en madrigueras cercanas al océano durante unas 2 semanas para incubar. Cada hembra puede poner hasta 100.000 huevos. Bueno, ya ven que lo del cambio climático y el tiempo extraño no nos concierne solo a nosotros. Miren, en Australia y aquí en este invierno que estamos pasando sin invierno y sin frío y sin nada, Emilia. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Bueno, pero tenemos esperanzas, Roberto, porque en las próximas horas por lo menos parece que van a bajar bastante las temperaturas y puede que tengamos hasta algo de agua, pero eso la semana que viene si nada cambia. Vamos primero con la imagen de satélite de hoy, una imagen que nos muestra la inestabilidad que hay debido a una borrasca. La borrasca se llama Louis, la ha nombrado el Servicio Meteorológico francés, está muy arriba y nos envía un sistema frontal, un frente que está, bueno, barriendo buena parte de la península, donde han bajado drásticamente las temperaturas y está lloviendo y de hecho hay temporal de olas y de viento, y aquí nos va a enviar ese frente, pero será mañana viernes, un frente muy deshilachado, muy desdibujado, lo vemos aquí ya que cuando llegue a nuestra latitud pues probablemente se deshaga y nos deje muy poquita cosa, como mucho nos dejará alguna gota en el norte de Gran Canaria, norte de Tenerife y tal vez en el norte de Lanzarote. La imagen visible en el canal en el satélite visible, bueno, pues hoy tenemos nubosidad de tipo bajo, sobre todo en la cara norte de las islas, ahí lo vemos rozando en la cara este de La Palma, algunas nubes en el interior de la isla del Hierro, nordeste en la zona de Anaga de Tenerife, buena parte Panza de Burro ahora mismo en la isla de Gran Canaria y también nubes bajas en Fuerteventura y en Lanzarote, sin mayores consecuencias porque todavía estas nubes no tienen la suficiente humedad como para descargar nada de nada, pero tenemos esas nubes que indican que ya desde el norte llega a algo con más humedad, algo con más frío, procedente de esa borrasca a la que nos referimos. Aún así, temperaturas entre 24, 25 grados, 26 en Antigua, en Fuerteventura a esta hora. Pero el protagonismo durante las próximas horas, ya verán, lo va a cobrar, aparte de las temperaturas, el viento. De momento, lo que vamos a tener es que el anticiclón nos va a enviar viento del norte-nordeste, va a arreciar ese viento, va a soplar con intensidad, de hecho ya hay avisos activados y con temperaturas que van a bajar en las próximas horas. Esto no va a pasar hoy, ni mañana por la mañana, pero a partir de mañana por la tarde ya se va a notar. De hecho, los modelos de previsión, si los vemos ahora, por ejemplo, el de precipitación, marca que esas posibles precipitaciones entran a partir de mañana por la tarde en la cara norte de las islas con mayor relieve. Este no es el mapa que corresponde a mañana. Vamos a poner el del viento, porque en el viento sí vamos a notar que incrementa, de hecho podrían soplar con rachas de más de 70 kilómetros por hora y vemos como hoy de momento entre canales, entre islas, pero va aumentando paulatinamente mañana viernes e incluso cubriendo la isla de Fuerteventura y Lanzarote. Hay avisos activados ya a esta hora de la mañana en las islas occidentales, salvo en La Palma y en puntos del interior y de costa, este, sur y oeste de la isla de Tenerife, este, sur y oeste de la isla de Gran Canaria, porque esas rachas podrían superar los 70 kilómetros por hora. Y el sábado se vuelve a complicar. De hecho, el sábado esos avisos se van a extender a muchas más islas. Así que la previsión para mañana, de momento, va a estar marcada por más nubosidad, eso sí, en la cara norte de las islas, con probabilidad de precipitaciones, algún chubasco
chubasco intermitente en el norte de la isla de Gran Canaria, no se descarta también en el norte de la isla de Tenerife, cara este de La Palma, aunque es menos probable, y también en el norte de la isla de Lanzarote, con temperaturas que van a ir en descenso generalizado, sobre todo por la tarde, y con viento que va a ir soplando con intensidad. Vemos que hemos marcado los 30 nudos, sobre todo en la mitad oriental, lo acabamos de ver en el modelo de previsión de ese viento, y con una situación marítima que también se complica, sobre todo en las costas del norte, con mar gruesa y marejada en las costas del sur. Así que, Roberto, en resumen, vamos a tener más frío mañana, vamos a tener más viento, sobre todo por la tarde, y puede que hasta alguna gotita que otra caiga mañana por la tarde en las islas donde te he indicado. Pero la semana que viene, esta tendencia, lo bueno es que se mantiene, por lo menos el frío, y la probabilidad de precipitaciones el martes, bueno, más o menos. ¿Qué faltas, Emilia? Pues sí. Gracias, buenos días. Hasta mañana. Bueno, pues esto en cuanto a la previsión para esta semana. Nosotros nos vamos a despedir ahora con una imagen, una vista aérea, bueno, y tan aérea, desde Egipto y el Mar Rojo, desde el espacio. Nunca se había visto así. Están difundidas por la Agencia Espacial Tripulada de China, captadas por el astronauta Tang Zhenyi, que está actualmente a bordo de esa estación espacial china y que nos muestra pues lo que él puede ver cada día al asomarse por la ventana, tanto el delta chino como ahí pueden ver pues toda la zona del Mar Rojo y de Israel, desde luego desde otra perspectiva. Con estas imágenes les dejamos, volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!